Peter se sentó a la mesa de la cocina y fumó un cigarrillo tras otro a través de la ventana abierta. Estaba helado, pero el frío que entraba en el apartamento desde la calle no molestaba al hombre. Se encontraba en tal estado que esas nimiedades no le molestaban ahora. Por la ventana entraba un amanecer gris y apagado. La cita con el notario sería a las 11 de la mañana, y aún quedaba tiempo de sobra. Sarolinena dormía dulcemente en su dormitorio, envuelta en cálidas mantas. A diferencia de Retek, ella está claramente contenta con toda la situación, y resulta extrañamente repulsivo. Y hace solo un par de meses Peter había considerado a esta chica como el ideal. Ella era hermosa, decidida, ambiciosa, inteligente, cuando es necesario bromea apropiadamente, cuando es necesario pondrá a un hombre en su lugar. Y lo más importante, tierna y cariñosa, una mujer de verdad. Al lado de tales hombres se sienten fuertes, necesarios. No como Bárbara. A Peter le volvió a doler el corazón, porque era su mujer. No era una extraña para él. A pesar de la presencia de Sagolinena, a pesar de todo lo que había sucedido recientemente, Bárbara seguía siendo para él una reina. Se habían conocido cuando aún eran estudiantes. La chica estaba conquistando la Facultad de Finanzas y Economía, Peter estudiaba en la Facultad de Derecho. No, el chico nunca soñó especialmente con ser abogado. Desde niño, leía mucho. Le gustaban especialmente las historias sobre relaciones, amor, pasión, odio, miedo. Era interesante desentrañar las intenciones de los personajes, especular sobre por qué actúan de tal o cual manera. No es de extrañar que sus ensayos sobre literatura fueran los más profundos e interesantes. El profesor llegó a leer algunos fragmentos delante de la clase. También dibujaba mucho. El cajón de su escritorio estaba lleno de álbumes con todo tipo de dibujos. Había criaturas fantásticas, valientes guerreros y adornos insólitos. Dibujar era relajante, tranquilo y le llevaba mucho tiempo. El propio Peter no entendía cómo ocurría, parecía que se sentaba a la mesa para hacer álgebra, se distraía un minuto para terminar de dibujar otro personaje, y todo se salía de la realidad. Volvía en sí y solo entonces se daba cuenta con sorpresa de que había pasado varias horas dibujando. El chico era claramente una persona creativa, pero sus padres no estaban satisfechos con ello. Madre y padre parecían estar de acuerdo en una sola cosa. Ambos pensaban que su hijo necesitaba una profesión seria. Y, bueno, el padre tenía algunos contactos. Así que Peter acabó en una prestigiosa facultad de Derecho. Es cierto que los estudios no le interesaban lo más mínimo. Pero los padres sostenían que había que estudiar, de lo contrario no se conseguiría nada en la vida, y Peter solía creer a sus padres y obedecerles. Pero en la universidad conoció a Bárbara. Peter se fijó en ella en su primer año. Tenía un aspecto tan interesante. No era hermosa, no. Pero había algo aristocrático en el aspecto de la chica, no en vano la llamaban Reina Bárbara. Piel blanca como la nieve, hermosos ojos inteligentes de un tono oscuro, pelo negro brillante, siempre peinado con suavidad, pómulos claros, nariz con una ligera joroba y una línea de labio segura y, lo más importante, postura regia y movimientos bruscos, pero sorprendentemente gráciles. Más tarde, Peter se enteró de que la niña había asistido de pequeña a un estudio de ballet, que odiaba con toda su alma. Los padres insistían en que la niña debía moverse maravillosamente, y el chico la comprendía muy bien. Sus padres también sabían que era lo mejor para él. Estaba constantemente ocupada haciendo algo. No solo parecía una mujer de negocios, lo era, participaba en algunos concursos y conferencias de la universidad, trabajaba a tiempo parcial. Peter no sabía cómo había conseguido tanta información sobre esta chica. Ella no se fijaba en él para nada, ni siquiera sabía de la existencia de un tipo tan modesto y callado. Pero Peter estaba enamorado de ella. Después atrajo a un tipo de chica completamente diferente, pero por alguna razón no la perdía de vista. Peter estaba en su cuarto año de universidad. Era verano. Mediados de mayo, el tiempo de los créditos,
el tiempo para conseguir la admisión a la sesión. El chico salió a dar un paseo hasta el puesto de helados. Desde por la mañana había estado estudiando gruesos cuadernos con apuntes, preparándose para el examen de mañana, y decidió tomarse un descanso. Estaba a punto de doblar la esquina de la casa vecina cuando oyó un gruñido a sus espaldas y una exhalación sobresaltada procedente de algún lugar lejano. Ese sonido fue lo que hizo que Ertag se diera la vuelta. No esperaba ver algo así, a Bárbara. Antes, el chico solo la había visto en las paredes de la universidad. Peter sabía que la chica vivía en algún lugar del centro, alquilaba un apartamento, ya que no era de aquí. Era de algún pueblo o de alguna ciudad de la región. Y aquí estaba, justo al lado de su casa. ¡Qué extraño! Pero no hubo oportunidad de reflexionar sobre ello durante mucho tiempo. Gruñendo y agazapándose en el suelo, dos perros grandes se acercaron a la chica. Últimamente había muchos perros por aquí. Había una obra en construcción cerca, así que los animales vivían en algún lugar detrás de la valla. Los albañiles les daban de comer al principio, pero luego las obras cesaron. Temporal o permanentemente, no lo sabía. Ahora, manadas hambrientas vagaban por el barrio. Hubo ataques a personas. Ahora dos perros atacaban a sus presas. La chica se dio cuenta de la mirada del chico, y había tanta esperanza en sus ojos que él, siempre un poco cobarde e indeciso, simplemente no pudo actuar de otra manera. Agarrando una gran roca del suelo, se dirigió directamente hacia los perros. El chico pensó que si los perros se le echaban encima, al menos uno de ellos podría golpearle en la cabeza con la roca. Tal vez incluso aturdir a la bestia durante un rato. Pero ¿qué hacer después? Aún hay un segundo perro aquí. No había tiempo para pensar en ello. Así de fácil, se había convertido en un héroe. El tipo se acercó a la chica y le preguntó, intentando que su voz sonara firme, que no temblara. ¿Estás bien? No te han hecho nada. No, la chica negó con la cabeza, mirando a su salvador con gratitud, muchas gracias. Estaba confusa. La niña se estaba transformando ante sus ojos de víctima confusa y asustada, frágil, en ella misma, en una reina. Su firmeza adquirida, y sus movimientos y voz confianza. Sí, tenemos perros hambrientos corriendo por ahí, atacando a muchos. Por un lado, hay que compadecerse de ellos. Al final todo es culpa nuestra, humanos, suspiró. Escucha, ¿no tenías prisa? No, respondió Peter con sinceridad. Entonces, ¿puedo pedirte un favor? Acompáñame, por favor, porque estoy confundido y me da miedo volver a encontrarme con perros, la verdad. ¿Me acompañas? El chico se sintió como un verdadero héroe. La mismísima reina Bárbara cuenta con él. Vaya. Por supuesto que lo haré. El chico la llevó por el camino largo a propósito, aunque podría haber tomado un atajo por los patios. Fue agradable pasear y hablar con ella así. La chica resultó ser una conversadora maravillosa, inteligente, atenta, comprensiva. Resultó que les gustaban los mismos libros. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero por más vueltas que daba, al final la calle crecía delante de los dos compañeros. Bueno, aquí estamos. Gracias de nuevo. Vengo a ver a un compañero de clase. Quedamos en estudiar juntos para los parciales. Estudio en una universidad pública. Lo sé, sonrió, satisfecho por el efecto de su confesión. Bárbara se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Yo también estudio allí, en la Facultad de Derecho. Te he visto muchas veces, eso es todo. Por cierto, yo también tengo examen mañana. Qué pequeño es el mundo. Bueno, ya que estamos en la misma universidad, nos volveremos a ver. La chica sonrió encantadoramente y desapareció por el camino de entrada. Aquel día el chico no pudo pensar en otra cosa que en los profundos ojos oscuros de la reina. Era bueno que al menos estuviera casi listo para el examen.
Nunca antes había sentido ningún sentimiento romántico por aquella chica, aunque la conocía, la veía, la tenía a la vista. Y ahora, cuando hablaban, era como si ella lo hubiera conjurado. Era su habla agradable y literaria, su actitud respetuosa, su debilidad inesperada, su miedo a los perros callejeros. Ahora la chica se sentía atraída por él como un imán. El chico esperaba que se vieran en la universidad al día siguiente. Y así fue. Pero no por casualidad. Peter se dirigió deliberadamente a la planta donde los economistas tenían un examen. Como por casualidad, pasó por delante del aula, cerca de la cual se agolpaban los estudiantes, y vio a Bárbara. Ella también se fijó en él, le saludó con la cabeza e incluso se apresuró a ir a su encuentro. Al principio solo eran amigos, hablaban y paseaban mucho juntos. Incluso iban al cine a ver películas que ambos esperaban con impaciencia. Afortunadamente, sus gustos eran específicos, así que iban a esas sesiones solo ellos dos, sin ojos ni oídos de más. El chico admiraba a Bárbara, disfrutaba de su cercanía. Tenía muchas ganas de cogerla de la mano, incluso de besarla, pero ella actuaba como una amiga, como una colega, y el chico tenía miedo de estropearlo todo, así que no mostraba sus sentimientos. Era mejor seguir siendo amigos que sentirse incómodo cada vez que se encontraban. No quería arruinar la cálida relación de amistad que ya había surgido. Y entonces se encontraron en una fiesta común de estudiantes, una discoteca en honor al final del siguiente curso académico. Quinto año por delante, la graduación. Casi todo el camino hacia la educación superior queda atrás. Algo que celebrar. Peter observó a Bárbara bailando con los demás chicos y sintió unos celos tremendos. No, la chica no le debía nada. Ni siquiera se les consideraba pareja. El propio Peter también era libre de bailar con quien quisiera, pero esos tipos abrazándose en un baile con ella causaban furia y rabia, una desagradable sensación de tormenta, pero él no daba la cara, bromeaba y reía con sus amigos, incluso participaba en estúpidos concursos. Y entonces, ya entrada la noche, cuando todo había terminado, la chica en persona se le acercó. El chico se dio cuenta de que la chica no estaba del todo sobria. Oficialmente, las bebidas fuertes estaban prohibidas en esta fiesta. Pero, por supuesto, estaban presentes. ¿No te gustó nada?, preguntó Bárbara en un tono asombrosamente directo. Claro que te gusto. Peter chasqueó los ojos, confundido. No esperaba oír algo así. Quiero decir que como chica, explicó ella, no soy guapa, tengo la nariz jorobada, los labios finos, soy alta, demasiado delgada, no tengo forma alguna. ¿Te gustan otras chicas? Y casi tenía razón. Hace unos meses, al chico le gustaban mucho otras chicas, chicas de las llamadas, de aspecto modélico. Pero ahora no había nadie más guapa y atractiva que él. Probablemente, ahora era el momento de contarlo, pero por alguna razón no encontraba las palabras adecuadas. Pero la chica era muy habladora. ¿No te has dado cuenta de lo que siento por ti? Estamos tan en contacto, y todo este tiempo estoy esperando una señal tuya, algo que me permita pensar que yo también te gusto. Pero tú solo me ves como a una amiga, ¿verdad? ¿Y ahora lo he estropeado todo? Peter movió la cabeza negativamente, mirando fijamente a la chica. Que así sea. Por fin te diré lo que pienso. Estoy enamorado de ti. ¿Te lo puedes creer? Siempre pensé que me gustaban los tíos más masculinos, más brutos. Como los atletas. Intenté salir con un jugador de baloncesto, y era tonto. Es un marica. Y todos los otros chicos con los que salí eran tontos, y tú no lo eres. Tú eres diferente. Inteligente, comprensivo, real. Peter sonrió. Se alegró de oírle decir eso. No sabía qué responder, así que se limitó a abrazarla. La chica apoyó la cabeza en su hombro y continuó su monólogo. Hoy he bailado con todos ellos, solo por ti, solo para darte celos. Pero te mantuviste indiferente.
Me duele mucho. No entiendes nada, suspiró Peter. Eres tan estúpido como yo. ¿Qué quieres decir? La chica se apartó y lo miró a los ojos con interés. Y entonces él hizo lo que había soñado hacer durante tanto tiempo, besó a la chica. Empezaron a salir. Una estudiante tranquila y modesta de derecho y una reina brillante y triunfadora, tan diferentes en temperamento y carácter, pero tan parecidas en muchos aspectos. Tenían tantos temas de conversación interesantes en común, tantas actividades conjuntas que a ambos les gustaban. Realmente resultaron ser como dos mitades de un todo. Fue la chica quien ayudó al chico a decidir lo que realmente quería hacer en la vida. Eres una psicóloga nata, dijo una vez, sientes sutilmente a la gente, te interesan los sentimientos y pensamientos de los demás. Inténtalo, haz un curso. Quizá consigas algo. Y Peter obedeció. Después de graduarse consiguió un trabajo en un bufete de abogados, hacía un trabajo aburrido y rutinario, recibía peniques y al mismo tiempo estudiaba psicología en línea. Eso sí que era algo que le gustaba de verdad y le apasionaba. Te lo dije, sonrió Bárbara con suficiencia, casi nunca me equivoco. La propia chica, mientras tanto, estaba construyendo activamente su propio negocio. Ya era propietaria de un atelier. Peter apoyaba a Bárbara en todo, y ella, en consecuencia, le apoyaba a él. Ella desarrolló el atelier, y el chico se probó a sí mismo como psicólogo, empezó a aconsejar a la gente. Vivían juntos en un apartamento alquilado. No hablaban de matrimonio, pero este acontecimiento en el futuro estaba implícito como si fuera por sí mismo. Y entonces, como salido de la nada, el viaje de negocios de la chica al extranjero. Tenía la oportunidad de estudiar en una prestigiosa escuela de negocios. Pero significaba una larga separación. Es una gran oportunidad, no tienes ni idea. Con ojos ardientes de admiración, compartió sus impresiones. El chico, por supuesto, se alegró por su amada, pero también estaba ansioso. Después de todo, no se trata de un mes, ni siquiera de medio año. Bárbara tendrá que pasar unos 2 años en el extranjero. ¿Cómo afectaría eso a su relación? De alguna manera, él pensaba que ella encontraría a alguien allí y no querría volver en absoluto, pero se equivocaba. La relación no resistió la prueba de la distancia. Pero la culpa no fue de Bárbara. La primera vez después de la partida de su amada no era el mismo, la echaba tanto de menos. Peter la echó de menos desesperadamente desde el momento en que la dejó en el aeropuerto. Lo hacía todo con el piloto automático, trabajando en su bufete de abogados, asesorando a clientes como psicólogo. Socializaban, por supuesto, casi todas las noches. Bárbara parecía cansada, pero feliz, entusiasta. Le gustaba todo, los profesores, las clases prácticas, incluso las conferencias de horas. La chica compartió sus impresiones con su novio. Como de costumbre, él le dirigía palabras alentadoras, la apoyaba. A medida que pasaba el tiempo, las sesiones de vídeo eran cada vez menos frecuentes. El curso era intenso. A veces no tenía tiempo ni energía para hablar con su novio. Él, por supuesto, se ponía nervioso. Le parecía que Bárbara tenía a otra persona, pues sus conversaciones eran demasiado superficiales, infrecuentes y breves. Como era psicólogo, se dio cuenta de que se debía a sus complejos. La desconfianza y el miedo a perderla eran fruto de la inseguridad. A Artag le parecía que había muchos jóvenes a su alrededor que eran más guapos y tenían más éxito que él. Por supuesto, Bárbara comparaba y tal vez pensaba en iniciar una relación con otro, alguien más digno. Cuando Bárbara estaba cerca, él veía sus ojos llenos de ternura y aceptación, sentía su calor y simpatía. Pero ahora ella está lejos, y Artag empezó a pensar que Bárbara no le quiere en absoluto, que ella es digna de más, que él no llega a su nivel. Ella es una belleza de éxito que ya ha montado su propio negocio. Mientras ella estudia en el extranjero, el negocio lo lleva el gerente, un compañero de clase de la chica, el mismo amigo que fue atacado por los perros de camino a su casa.
Y no es más que un abogado de otro estado con un sueldo mísero y aspirante a psicólogo. Queda por ver si tendrá éxito en alguno de estos campos. En ese preciso momento apareció en su vida Julia, una chica que acababa de romper con un joven y ahora se sentía rota y deprimida, así que acudió a un psicólogo. Le asesoraba en modo online. Sus clientes eran de diferentes ciudades, pero dio la casualidad de que Julia era su vecina, que vivía literalmente a 2 manzanas de distancia. Peter se dio cuenta de ello cuando vio la vista al otro lado de la ventana detrás de la hermosa chica de la pantalla. Ojos enormes y ansiosos de un sorprendente tono violeta, pelo largo y castaño, rasgos faciales bonitos y muy agradables. Julia era tan conmovedora, tan suave y femenina. No se parecía en nada a Bárbara, que se precipitaba con confianza hacia su objetivo y estaba acostumbrada a barrer todos los obstáculos que se interponían en su camino. Era 4 años más joven que Ertag y aún cursaba el 3er año de universidad. Hacía unos 6 años, es decir, desde el instituto. Julia había estado saliendo con un chico. Nada hacía presagiar problemas, y la chica confiaba plenamente en que pronto se casarían. Salvo que, de repente, el joven le dijo que estaba cansado de su relación, que estaba estirado, aburrido, simplemente aburrido. El chico quería recuperar el tiempo perdido, quedar con chicas diferentes, salir con amigos por las noches. Resulta que se sentía privado de todo esto porque salía con ella desde 9º curso. Para la chica, fue un duro golpe. Se preocupó, buscó defectos en sí misma que no existían y se culpó. Al final, alguien aconsejó a la chica que consultara a un psicólogo. Los especialistas en asesoramiento psicológico no eran baratos, no estaban al alcance de la estudiante, pero Peter era un psicólogo novato, así que su tarifa satisfizo bastante a la clienta. Así que se reunieron. Peter se dio cuenta de que no era profesional, pero no pudo evitarlo. De alguna manera, una chica guapa cautivó inmediatamente su corazón. Se sentía más seguro y más fuerte con ella que con Bárbara. Ella había sido durante mucho tiempo la líder tácita de su pareja en todos los asuntos. Además, ahora ella no tenía tiempo para él, y él estaba cansado de sentirse no ya segundo, sino 5º o 6º lugar. Julia le necesitaba tanto, le escuchaba con tanta atención, y realmente se sentía mejor hablando con él. En general, no fue nada difícil hacer que la joven belleza se sintiera a gusto. Pronto trasladaron sus reuniones al ámbito offline. Sus conversaciones no parecían la comunicación de un psicólogo y un cliente, sino una charla amistosa. Entonces la amistad creció de forma natural hasta convertirse en algo más, y ambos lo necesitaban, sentirse necesitados, queridos, excepcionales. Pronto la chica se fue a vivir con él. El hombre no quería vivir una mentira, así que le contó todo a Bárbara con sinceridad. Los labios de Bárbara temblaron, aparecieron manchas rojas en sus mejillas. Pero rápidamente se recompuso, como siempre hacía. Bueno, dijo sacudiendo la cabeza, es una noticia inesperada. Bueno, si eso es lo que has decidido, no haré una escena. Los dos somos adultos e independientes. Buena suerte con vuestra nueva relación. Y Bárbara desconectó. Así fue, sin rencores, sin acusaciones, sin intentos de averiguar los detalles. Solo confirmó su opinión de que Bárbara se había enfriado con él. Incluso después de la ruptura siguió pensando en ella, aunque era feliz con Julia. Parecía blanda, maleable, flexible, como la cera tibia. Había crecido en una pequeña ciudad de provincias. Su familia aún vivía allí, así que tenía unas costumbres un tanto patriarcales, una educación tradicional, y eso tenía su encanto. Aunque, como psicólogo, se dio cuenta de que muchas de sus actitudes necesitaban ser trabajadas. Estudió económicas y vivió en una residencia antes de irse a vivir con él. Sus padres no eran ricos, así que solo podía depender de sí misma, y se esforzaba por estudiar mucho, porque quería obtener una educación. Antes de conocer al psicólogo, sus estudios eran su prioridad. Pero se enamoró,
perdió la cabeza y lo dejó todo en un segundo plano: sus amigos, las clases, los exámenes, el trabajo a tiempo parcial. El chico, por supuesto, muy halagado. A su vez, trató de hacer algo por ella, trabajó más para comprar sus regalos, llevar a la chica a restaurantes y cafés, asumió algunas de las tareas del hogar, que gratamente sorprendido, no acostumbrado a tal comportamiento de los hombres. Joven dama. Se bañó en el amor y la admiración, disfrutó de la atención y calidez. Nunca se había sentido tan querido, la chica repelente lo puso en un pedestal. A veces tenía pensamientos celosos, me pregunto si ella se comportaba de la misma manera con su ex. De alguna manera parecía que sí. El cariño y la amabilidad eran rasgos inherentes a la personalidad de esta chica. Y sin embargo, pensó en Bárbara. Una comunicación tan interesante en igualdad de condiciones con su nuevo amor no funcionó. La chica a menudo no entendía sus chistes y casi nunca conocía los autores o las películas de las que Peter le hablaba, y el hombre en esos momentos se sorprendía a sí mismo pensando, todavía le faltaba Bárbara, su ingenio, perspicacia, franqueza. Y entonces Julia anunció que esperaba un hijo. Fue una noticia inesperada e inoportuna, ella aún era estudiante, y él no ganaba lo suficiente para mantener a su familia. Se está desarrollando, piensa estudiar, adquirir nuevas experiencias y conocimientos. Pero si hay un bebé, el desarrollo se puede poner en la cruz, porque la formación no implica grandes ganancias, y la familia necesita alimentarse. Peter le sugirió con mucha cautela que abortara el embarazo. Le parecía que era la mejor solución a todos los problemas. La chica se ofendió con él por primera vez, primero le gritó, cosa que nunca había hecho antes, y luego lloró. Para él era duro mirarla en ese estado, sentía mucha pena por la joven, que, por supuesto, también estaba conmocionada por la noticia del embarazo. Bueno, oye, Peter le rodeó los hombros con el brazo, todo saldrá bien. Estaremos bien. No vas a dejarme, no vas a dejarnos ahora, ¿verdad? No. Peter estrechó aún más a la niña contra sí. Menos mal que ella no podía ver la expresión de su cara. Confuso, molesto. Él no quería este bebé. No lo quería en absoluto. No. Se veía a sí mismo como un padre en el futuro, tal vez incluso un padre de muchos hijos. Pero era demasiado pronto para formar una familia. Vivía en un piso de alquiler, tenía un trabajo mal pagado que no le gustaba y acababa de empezar como psicólogo. Sí, era guapa, tierna, cariñosa. Pero el tipo no pensaba en atar su vida con ella. Era una relación agradable, no agobiante, necesaria para ambos en el momento en que se conocieron. El chico se sentía atrapado. La decencia y la responsabilidad le impedían abandonar a su propio hijo. La chica recapacitó un poco e incluso empezó a alegrarse del embarazo. El psicólogo ganó más clientes. Ahora trabajaba de sol a sol, había que preparar un colchón de seguridad para el nacimiento del bebé. Los jóvenes decidieron casarse sin una celebración fastuosa, aunque la novia seguía soñando con un hermoso vestido blanco y una boda con invitados y concursos. Lo contaba con una ligera tristeza en la voz. Pero la chica lo entendía perfectamente, necesitarían el dinero para el niño, no había necesidad de gastos innecesarios en su situación. Peter volvió a sentirse inadecuado. Aquí ni siquiera puede cumplir el deseo de su futura esposa. Es una chica joven. Por supuesto que quiere sentirse como una princesa en su propia boda. Se ha liado con un mendigo, así que tiene que acomodarse y pasar penurias desde el principio. Julia tenía mucho miedo de decirle a sus padres que estaba embarazada. ¿Lo sabías? Mis padres se alegraron mucho de que entrara. Soy la primera de la familia con estudios superiores. Tenían tantas esperanzas puestas en mí. Y ahora tengo que dejarlo. ¿Y por qué? ¿Puedo pedir una excedencia durante el parto y luego terminar los estudios? No, ahora tengo una familia. Sé lo que es eso. Te quita todo tu tiempo, toda tu energía. La escuela tendrá que esperar.
Y por eso tengo miedo de decírselo a mis padres. Pero tienes que decirles, y es mejor no esperar. Decidió volver a casa en Nochevieja. El chico se ofreció a acompañarla para apoyarla en una situación difícil. Y con los padres de la novia, probablemente, todavía tienen que conocerse. El hombre estaba seguro, encontraría las palabras adecuadas para calmar al autoritario padre y a la madre de ella, no en vano trabaja como psicólogo. Pero la chica tenía otros planes. No, prefiero ir yo la primera vez. ¿No conoces a mi padre? Puede decirte cosas desagradables en el calor del momento. Peter se sintió aliviado de que fuera él quien se ofreciera. Ella dijo que no. Bueno, ella sabe lo que es correcto. Que hable de verdad con los suyos, que prepare el terreno. Julia se fue y desapareció. Ella no respondió a su teléfono. Debe haber sido una mala conexión en su pequeña ciudad natal. Julia solo consiguió llamar desde la estación de tren para decir que había llegado y eso fue todo. Peter no estaba preocupado. ¿Por qué iba a estarlo? Al fin y al cabo, Julia había vuelto a casa con su familia. Quizá los padres sí no estarán encantados de que la hija estudiante les dé pronto nietos, pero no la matarán, refunfuñarán y aceptarán la situación. Sobre todo porque el padre del bebé no se da por vencido y tienen una boda en breve. Peter estaba disfrutando de la soledad. Resulta que estaba un poco cansado de la chica. En algún momento de su vida ella se convirtió en una salvación para él, lo sacó del abismo de pensamientos ansiosos, lo rodeó de calidez, lo inspiró. Pero ahora sus cuidados y su actitud servicial le irritaban, al igual que su atención obsesiva casi constantemente, y mucho más. Cuando la chica no llegó el día acordado, él seguía preocupado. La chica empezó las clases, la preparación de la sesión. No podía faltar sin una buena razón. El teléfono de la chica seguía obstinadamente en silencio, y entonces el chico fue a la universidad, donde Julia estudiaba. Encontró a su grupo, habló con algunas personas. No sabían lo que había pasado. Cuando Peter había perdido la esperanza, una chica lo alcanzó en el pasillo. ¿Estás buscando a Julia? Sí. Eres tú, Peter, ¿verdad? Asintió lentamente. Soy Jane, su novia. Somos del mismo pueblo. Me pidió que te buscara y aquí estás. ¡Qué suerte! ¿Y ella? ¿Por qué no volvió, lo sabes? Oh, es una historia. Es una pesadilla. Sus padres, ya sabes, son muy estrictos. Ella es su orgullo. La niña más inteligente y prometedora de la familia. Estaban tan contentos de que su hija entrara, presumían ante todos en el pueblo, pensaban que se convertiría en un economista de éxito, y entonces tú y todos los planes se vinieron abajo. Cuando el padre se enteró de los planes de su hija, se puso furioso. Embarazada fuera del matrimonio, pronto se casaría. Ella también iba a dejar los estudios. Iba a convertirse en una buena esposa, una madre ideal, un ama de casa, en lugar de conquistar las alturas de su carrera. En general, un padre estricto decidió, nada de bodas y trucos similares, acompañó personalmente a su hija a la clínica, donde el médico jefe era su antiguo compañero de clase. Incluso antes de la víspera de Año Nuevo, la niña tuvo una operación, resuelto, según sus padres, todos los problemas, por lo que el niño no es más. Exclamó Peter al enterarse. Vio con qué alegría esperaba la niña al bebé y pudo imaginar en qué condiciones se encontraba ahora. Y además, ¿qué salvajada es esta? La niña es mayor de edad, tiene derecho a decidir por sí misma. ¿Y qué hay de él? No se le pidió su opinión. Así son las cosas entre nosotros. Jane se encogió de hombros. Estamos acostumbrados a escuchar a nuestros padres. No hay otra manera, y ella tampoco fue en contra de los deseos de su madre y de su padre. Te dijo que no la buscaras y que no intentaras averiguarlo por ti misma.
Ahora Julia estudiará por correspondencia desde casa bajo la supervisión de sus padres para que no vuelva a ocurrir algo así. Eso es todo lo que me pidió que te dijera. Bueno, casi, Jane vaciló, claramente incómoda por ser la mensajera de las malas noticias. También dijo que vuestra relación era un error, pero también te deseo felicidad en tu vida personal. Gracias, a ella también. Peter sacudió la cabeza y se encaminó hacia la salida de la universidad. Más tarde, en casa, reflexionó sobre toda la situación y llegó a la conclusión de que todo había ocurrido para bien. No se sentía amargado por la pérdida. Ni siquiera se sentía disgustado. Al contrario, había alegría, porque todo se había resuelto por sí solo, sin su participación. No habrá familia ni hijo, y no es culpa suya. Julia, por supuesto que es una pena. Tales padres autoritarios no es de envidiar. Por otro lado, es su elección. Ella podría haber ido en contra de su padre si quería, porque sabía que su amado la aceptaría, no le daría en la ofensa, y sin embargo renunció a la niña y el hombre que amaba. No importa. La vida siguió su camino. De repente, la actividad como psicólogo empezó a dar frutos, y muy incluso generosos. Pronto Peter dejó el odiado trabajo en la oficina y se entregó por completo a la psicología. En las relaciones era ahora más cauto. Hubo romances, pero el hombre no permitía ninguna intimidad mental, y menos aún la aparición de pensamientos sobre hijos, familia, etc. Aún no lo quería todo. O tal vez las mujeres no eran las adecuadas. A todas ellas el hombre las comparaba involuntariamente con Bárbara, y cada vez la comparación no era a favor de otra compañera. No estaban a la altura de la reina, en absoluto. Peter parecía sentirse bastante feliz y realizado. Un trabajo bien pagado, su propio apartamento, un coche precioso. Y sin embargo, le faltaba algo. Y entonces el destino volvió a juntarle con aquella en la que no había dejado de pensar en todo este tiempo. Por aquel entonces Peter ya era un hombre de éxito y consolidado. Consultó por internet a personas de todo el país, incluso había lista de espera para sus sesiones. Los servicios de RTAG ya eran caros. El hombre publicaba periódicamente libros que se vendían como rosquillas. La edición la ilustraba él mismo. Así, otro de sus talentos, el artístico, se hacía realidad. A la profesión de psicólogo añadió un trabajo a tiempo parcial, artista digital. Tuvo que hacer un par de cursos para perfeccionar sus habilidades, y ahora estaba bastante solicitado también como ilustrador. Vivía en su propio apartamento, bonito y elegante, conducía un coche caro, tenía ahorros y, en general, se le consideraba, con razón, un hombre acomodado a sus 30 años. Mucha gente de su edad nunca había soñado con algo así. Peter, al ir al bar aquella noche, no se esperaba en absoluto este encuentro. En general, pensaba que Bárbara llevaba mucho tiempo viviendo en algún lugar de Moscú. Ella desapareció de las redes sociales, por lo que él no podía seguir su destino como antes, pero pensó que con sus ambiciones en una pequeña ciudad no había nada que hacer, esta ciudad era demasiado pequeña para una reina. Sin embargo, ella estaba sentada en el bar, con el pie en la pierna. Estaba crecida, si cabe aún más guapa, bien arreglada, con estilo y cara, pero al mismo tiempo sin ostentación, con un gusto impecable. La misma postura regia, los mismos ojos insondables y penetrantes, que parecían completamente negros en la penumbra del bar. Y el pelo, un pelo negro brillante que le caía por la espalda. Normalmente lo llevaba más corto. Era la primera vez que el hombre la veía así, y le sentaba muy bien. La chica estaba aquí con sus amigas. Estaban sentadas en la barra, ya que no había mesas libres, discutiendo algo animadamente, riendo. Peter se sintió entumecido. Al principio incluso quiso salir del bar, huir, porque si se encontraban, tendrían que hablar de algo, y el chico seguía sintiéndose culpable de haber sido el motivo de su ruptura, su infidelidad tenía la culpa, para ser sinceros. Y también había resentimiento. Bárbara ni siquiera había intentado averiguarlo entonces, así que ya le era completamente indiferente.
Tal vez incluso había conocido a alguien allí, en un país lejano. Pero pronto se dio cuenta de que no tenía miedo de conocer a Bárbara. Al contrario, se sentía atraído por ella, atraído como un imán. Como cuando era joven. El hombre no podía apartar los ojos de ella. Cada uno de sus movimientos, cada rasgo de su aspecto, todo le provocaba una aceptación total. Todo era casi nativo, suyo. Ella pareció sentir su mirada, se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron y Bárbara le sonrió sin una sombra de resentimiento, sin una sombra de desprecio. Peter se levantó de su asiento y se acercó a ella. Hablaron toda la noche hasta la mañana siguiente, retirándose al otro extremo del bar, donde la música era más tranquila, para disfrutar de su mutua compañía. Y hablaron, hablaron y hablaron. Bárbara habló de su vida en el extranjero. No era fácil para ella, estudiar de la mañana a la noche, no tener una vida establecida. ¡Qué admiradores! Ni siquiera pensó en tener una aventura. Simplemente no tenía fuerzas ni tiempo para ello, no era puramente físico. Así que las especulaciones sobre otros hombres resultaron ser falsas. Cuando me dijo que rompíamos, me desconcentró durante mucho tiempo. Incluso pensé en dejar los estudios, pero luego, por supuesto, me recompuse. Peter miró a los ojos de la mujer y comprendió, sintió lo duro y triste que era para ella entonces. La culpa le abrumaba cada vez más. Bueno, tuve lo que me merecía por mi acción, suspiró, no en vano dicen del boomerang del destino. Y el hombre contó su situación con Julia. No olvidó mencionar que todos estos años solo había pensado en ella, y lamentó desesperadamente su ruptura, iniciada por él mismo. Sentía que no estaba a tu altura. Pensé que necesitabas a alguien más fuerte y con más éxito. ¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora? ¿Eres digna de mí ahora? Esa pregunta calentó al hombre. Él sabía que Bárbara estaba preguntando por una razón. ¿Realmente? ¿Había siquiera una posibilidad entre 1.000.000 de que algo pasara entre ellos? Tal vez. Ahora mismo soy perfectamente capaz de manejar a una mujer preciosa como tú, dijo bromeando, pero sus ojos estaban serios. Bárbara sonrió y ella misma lo besó. Así fue como acabaron juntos de nuevo. Ambos habían alcanzado ya ciertas cotas profesionales. Peter era un psicólogo muy solicitado y Bárbara dirigía una cadena de ateliers. Decidieron comprar una casa y eligieron un chalet en un pueblo bien situado cerca de la ciudad. A ambos les pareció un lugar mejor para criar a sus hijos. Ya se sentían bastante preparados para la paternidad. La edad es bastante sólida, la base material está creada. ¿De qué sirve dejarlo para más tarde? Empezaron a planificar los herederos en la fase de preparación de la boda. Ambos pasaron por los médicos. El hombre resultó estar absolutamente sano, y ella tuvo problemas. Es una pena que no hayamos tenido tiempo de ser madres antes, el médico sacudió la cabeza. Hace 5 o 6 años todo habría sido mucho más fácil, pero vuestros problemas han progresado con los años, y ahora hay pocas posibilidades. Bárbara estaba disgustada, por supuesto, pero, como siempre, se recompuso rápidamente. Estaba acostumbrada a los retos, a luchar, y pensaba que esta vez también ganaría. Así había sido siempre. His wife did not fully accept his choice. El hombre apoyaba a su amada en todo, la acompañaba a los procedimientos médicos, buscaba junto a ella información sobre su enfermedad y pedía consejo a los mejores médicos. Pasaron los años y el deseado embarazo nunca llegó. La inflexible dama de hierro a veces lloraba de impotencia. Ella realmente quería un hijo, Pedro también. Él estaba dispuesto a renunciar a los herederos, solo si su esposa era feliz. Retega estaba asustado por esto, se sintió incómodo con la confusión de su esposa. En el mundo de los hombres esto no podía ser, ella es fuerte, nunca llora, siempre sabe lo que hay que hacer. Hizo todo lo posible por calmar a su mujer. Cuando los médicos dieron un veredicto inequívoco,
el embarazo es básicamente imposible, a menos que ocurra un milagro. Mantuvieron una seria conversación. Esto tiene que acabar. Deja de torturarte. Todos estos intentos son malos para tu salud y tu moral. Deja de torturarte. Muchas personas viven sin hijos y en su propio placer. Eso también es normal. ¿No quieres un niño, tu propio hijo o hija? Quiero, por supuesto, como cualquier otra persona, continuar la especie. Es un instinto innato, ¿sabes? Pero no a tal precio. Aún más, quiero vivir feliz, y quiero que tú, mi mujer, también lo seas. Ese es mi sueño. Tal vez sea hora de aceptar la situación, de liberarnos de esperanzas incumplidas y vivir en paz. Podemos hacerlo. Definitivamente quiero un bebé. Tú eres un hombre. Probablemente no lo entenderías. Pero si las cosas son así, ¿qué podemos hacer? Solo tienes que aceptarlo. Yo te ayudaré. Tengo las técnicas adecuadas, así que... No, dijo la mujer con firmeza. Hay otras formas de ser padres. Últimamente he estado mirando páginas web de orfanatos. No te imaginas cuántos hay ahora, huérfanos, algunos abandonados en la maternidad, otros privados más tarde de sus padres. Hay un niño, él es. No. El hombre respondió inmediatamente, así es. No hay huérfanos. El hombre comprendió perfectamente a qué se refería su mujer, un niño adoptado de quién sabe dónde. Rtag tenía prejuicios contra la adopción. Sus vecinos, Sergio y Mary, son buena gente, amables y sonrientes. Siempre estaban atentos a los niños del barrio y les daban caramelos, y les dejaban jugar con su perro, e incluso se interesaban sinceramente por los asuntos de los niños vecinos. Era especialmente agradable, por cierto. Pero no tenían hijos propios. Otros vecinos suspiraban a menudo por ello. Pero Dios no les dio ninguno. Lástima. Y después de todo, tuvieron un bebé. Un niño de mejillas regordetas. Pedro se sorprendió. Ya entonces comprendió que al principio los niños son muy pequeños, no saben andar ni hablar, los llevan en cochecito. Pero aquí era así. La propia María explicó a los niños del lugar que Pablo era un niño del orfanato. Así ocurre cuando los niños se quedan sin padres, y algunos tienen la suerte de ser acogidos por una familia. Pedro se alegró mucho por Pablo. Tuvo mucha suerte. Sergio y María son los mejores padres, solo se puede soñar con unos padres así. Los chicos tomaron a Paul bajo su protección. Las chicas socializaban con él, los chicos lo llevaban a sus partidos. Y al principio a todos parecía gustarles Pablo. Y entonces el chico empezó a crecer, y empezaron a manifestarse en él cualidades que al principio simplemente causaban rechazo, y luego crecieron hasta convertirse en algo terrible, feo, inimaginable. En pocas palabras, se convirtió en un monstruo. En primer curso, el chico empezó a fumar. Fue entonces cuando le pillaron robando por primera vez. Paul no quería sentarse en silencio en clase, pegaba e insultaba a los niños, se paseaba por el aula en lugar de sentarse en el pupitre. El profesor no podía hacer nada con él. Paul juraba, aunque sus padres eran personas inteligentes. Su madre y su padre adoptivos pensaban que no valía nada. Peter aún recordaba cómo sus padres corrían por el patio de noche en busca de su hijo que se portaba mal. Los chicos del barrio les ayudaban. Y aún hay más. Paul se mezcló con una mala pandilla. Faltaba a clase, fumaba. Incluso empezó a beber cuando solo estaba en quinto curso. Los adultos discutían a menudo la situación y todos coincidían en que eran sus genes. Los desafortunados vecinos se presentaban en las conversaciones vecinales como mártires inocentes que habían soportado semejante carga por nada. Eran muy buenos padres. Querían al niño, practicaban mucho con él. Ya entonces Pedro se dio cuenta de que la sangre no es agua, y de que incluso la educación más correcta no siempre puede corregir el código,
que fue escrito por la naturaleza durante generaciones. Paul acabó pronto en una prisión de menores porque mutiló a alguien en una pelea callejera. Después de eso, los vecinos compraron una casa pequeña y vieja en algún lugar de las afueras de la ciudad y se mudaron. Peter no supo qué fue de su familia después. Pero supuso que allí ya no podía haber nada bueno. No estaba de acuerdo con tal cosa categóricamente. Su mujer intentaba periódicamente hacerle cambiar de opinión, le daba argumentos aparentemente razonables, le contaba ejemplos positivos, pero él se mantenía inflexible. No quería que pasaran de ser personas felices, bellas y sanas a la semejanza de Sergio y María, convertidos en los mismos delgados, pálidos y comedidos. Pues no. La mujer pareció asentarse con el tiempo. Encontró su propósito en otras cosas. La mujer ahora viajaba a orfanatos y ayudaba a los niños desafortunados e indigentes. Era caridad. En un orfanato instaló una sala de juegos y en otro un patio con columpios y toboganes. Bárbara averiguaba qué problemas había en tal o cual institución y los solucionaba. En algún lugar no había suficientes niñeras, en algún lugar el tejado tenía goteras, en algún lugar los alumnos llevaban ropa vieja que ya no estaba de moda. Bárbara no solo cubría las necesidades primarias de los orfanatos, sino que hacía algo más, fundaba círculos y secciones en los propios orfanatos para que los huérfanos pudieran encontrarse a sí mismos, mostrar sus talentos, organizaba vacaciones de lujo para los niños y encontraba personas afines. La mujer se sentía casi feliz. No tenía hijos propios, pero daba alegría y calor a miles de niños indigentes. Incluso los periódicos escribían sobre sus actividades y filmaban vídeos. El hombre se alegró por su mujer. Por fin se encontró a sí misma, realizó su instinto maternal de una forma tan interesante. Era bueno para todos. El propio hombre participaba a veces en las acciones. Llamaba a su mujer nada más que una hada buena. Bárbara se rió y dijo que le gustaba más el antiguo título de reina. Pedro pensó que su vida estaba ya predeterminada para muchos años, pero el destino volvió a lanzarle una prueba, en la que volvió a fracasar estrepitosamente. Una de sus ayudantes, que le servía de secretaria, era una mujer joven y deslumbrantemente bella que parecía una modelo de fotos de una revista de papel satinado. El propio Peter no se daba cuenta de cómo había sucedido. Él y su equipo estaban celebrando otro proyecto de éxito en un restaurante, su mujer no estaba presente. Acababa de marcharse a otra ciudad por negocios. Sara sacó a bailar al jefe. Peter vio por primera vez sus enormes ojos de sirena. Peter no pudo resistirse. ¿Cómo es posible simpatizar con una mujer tan hermosa? Fueron al apartamento alquilado de Saroline y pasaron allí la noche. Por la mañana no se arrepintió de nada, extrañamente. Al contrario, se sentía feliz junto a una mujer hermosa. En fin, se hicieron amantes. Sara era perfecta. Hermosa, no exigente, apasionada. Ella se dio cuenta de que su relación es un secreto, y no pareció reclamar nada al principio, y luego empezó a hablar de amor, del desarrollo de su romance e incluso del divorcio. Peter no se entendía a sí mismo. Sara le atraía físicamente. Le volvían locos sus ojos verdes y su voz ligeramente ronca, su olor, su pelo rubio. Pero Bárbara era su propia persona en espíritu. El hombre, siendo psicólogo, no podía entenderse a sí mismo. ¿Era realmente posible? Se enamoró de dos mujeres a la vez. En definitiva, habían llegado tiempos difíciles para Artag. Ahora se sentía culpable ante las dos, su legítima esposa y su mujer. Había que tomar una decisión. Pero, ¿cómo hacerlo para no arrepentirse? Y entonces Agolipeina se sacó un as de la manga. Piensa, te daré un hijo, nuestro. Bárbara no podrá hacerlo. Pero a mí sí. Peter se lo pensó. Efectivamente, con Sagolinena podrían tener una familia fuerte y completa. Pero también sería duro dejar a Bárbara. Ella ya es querida, propia, fiel, confiable. ¿Traicionarla de nuevo?
Y sin embargo, la decisión está madura. Eligió a la secretaria. Al mismo tiempo con Bárbara planeó permanecer en relaciones amistosas, pero el hombre no se atrevió a expresar su decisión a su esposa. La amante presionó, se apresuró. Ella podía ser entendida, quería certeza. Pero seguía tardando. Y de nuevo, por enésima vez, intervino el destino. Sucedió algo que él nunca esperó. Un día su mujer le dijo que tenían que hablar seriamente. La conversación tuvo lugar por la noche en el salón de una casa demasiado espaciosa para una familia de dos. Peter estaba nervioso. Le parecía que Bárbara lo había averiguado todo sobre él y estaba a punto de hacerle preguntas incómodas. Por un lado, eso sería aún mejor. Al menos las cosas se resolverían por fin. Por otro lado, quería presentar la situación de otra manera. «Tengo malas noticias para ti», empezó su mujer. Peter se puso tenso. «Ya está aquí». Solo otra esposa contaba tal historia que las preocupaciones por la revelación de la aventura parecían tonterías. «Estoy enfermo, y muy grave. Me han diagnosticado una enfermedad de la sangre incurable. Me he enterado hace poco. Tardaron mucho en diagnosticarme». «¿Por qué?» «Porque no te lo dije antes». Ella sonrió. «Es que antes no quería preocuparte. Pensé que era solo una deficiencia de vitaminas o algo así. Y luego me dieron este terrible diagnóstico». «¿De verdad no hay cura?» «Estamos en el siglo XXI». No quería creer lo que decía su mujer. Parecía que todo se podía curar hoy en día, si solo había dinero. Y por suerte ellos tenían el dinero. Bárbara sacudió la cabeza con tristeza. Puso las manos sobre los hombros del hombre. Ella también le consuela, en este estado. Es increíble. No creo que no se le pueda ayudar. Vamos a luchar. Peter iba a dejar a su esposa, pero no quería perderla así, para siempre, permanentemente. Bárbara significaba mucho para él. Ella era su propia persona, querida y amada. No la abandonaría a una enfermedad, de ninguna manera. ¿Recuerdas hace años cuando dijiste que teníamos que aceptar el hecho de que no íbamos a tener hijos, aceptar la situación? Eso es lo que estoy diciendo ahora. Tenemos que aceptarlo. Negó con la cabeza, no era lo mismo. Y de nuevo las pruebas, las clínicas, las consultas con luminarias médicas de todo el mundo. Solo que ahora la lucha no era por el sueño de la paternidad, sino por la vida. El hombre no iba a rendirse. Estudió mucha información sobre la enfermedad de su mujer, ahora comprendía mejor la situación. Sí, la enfermedad realmente resultó ser muy insidiosa y peligrosa. La mayoría de los pacientes tras el diagnóstico morían en menos de un año. Pero había excepciones, casos de curación milagrosa, y Peter esperaba que así fuera. Por supuesto, no dijo nada de la señora. No bastaba con una mala noticia para matar a un hombre en semejante estado. Sara estuvo de acuerdo con la decisión de Ertag. Dijo que estaba dispuesta a esperar hasta que la situación se resolviera de un modo u otro. Incluso le apoyaba, veía lo duro que era para él, comprendía perfectamente que su mujer significaba mucho para él, pero no estaba celosa. Una compañera de vida perfecta. Bárbara empeoraba cada vez más, a pesar del tratamiento intensivo, y se iba apagando poco a poco. Su marido la cuidaba solo, estaba claro que eran sus últimos días. Era duro darse cuenta de que la lucha estaba perdida. El hombre aún era incapaz de aceptarlo. Pero la paciente parecía aceptar la situación e incluso se tranquilizaba. La mujer disfrutaba conscientemente de cada día, dándose cuenta de que no le quedaba mucho. Se reunía con amigos, visitaba lugares hermosos y favoritos mientras tenía fuerzas. El hombre intentaba acompañar a su mujer a todas partes, pero tenía trabajo y la secretaria necesitaba atención. Sin embargo, Bárbara a veces le pedía que la dejara sola. Hablaron mucho durante este periodo.
Estoy agradecida al destino por tener a un hombre como tú en mi vida, sonrió la mujer. Siempre me has entendido como nadie, has sentido mi alma. Eso vale mucho. El hombre sonrió, apretó la mano de su mujer y volvió a sentirse culpable. Menos mal que, después de todo, ella no sabe nada de Sarolineen. Qué suerte que no tuvo tiempo de revelar sus cartas delante de su mujer. Todo lo que se necesita es una experiencia negativa en un momento tan difícil. Yo también lo pienso a veces. Qué bendición que por fin nos hayamos encontrado. Respondió con toda sinceridad. Eres una persona única, la más cercana a mí. Y también estas palabras, paradójicamente, eran pura verdad. Comprendió perfectamente que perdía a una persona querida, a un amigo íntimo, y que una relación más cálida y profunda en su vida no habrá. Se fue al amanecer, mientras dormía. En silencio y con calma. Un final fácil, como muchos dijeron después. Una enfermera dormía en la habitación con ella. Su grito asustado fue lo que despertó a Artag, y enseguida lo entendió todo. La ambulancia, la policía, rellenando unos papeles. Preparándose para despedirse. Todo sucedía en una niebla. No podía aceptar el hecho de que Bárbara se había ido. En absoluto, en ninguna parte. ¿A dónde podía desaparecer todo de repente? Su mente aguda, su amor por los niños, su determinación, su coraje. ¿Cómo podía ser posible? Retega estuvo a su lado en este difícil momento. Ella honestamente trató de tranquilizar al hombre, pero nunca lo había sentido tan sutilmente como Bárbara. Ella dijo cosas que hirieron al hombre aún más. That's right, the Notary Nadir. Es lo mejor. Al menos ahora no tenía ningún dolor. De hecho, la situación se resolvió sola. Ni siquiera tuvo que decir nada. Peter sacudió la cabeza. ¿Cómo puede ser mejor perder a alguien así? Es que ella no entiende nada. Incluso hubo palabras como, piénsalo, ahora lo tendrás todo, no tuviste hijos, así que eres el único heredero. Y en un divorcio, todo tendría que dividirse por la mitad. El hombre la miró de tal manera que ella se dio cuenta inmediatamente de la terrible tontería que había dicho. La muchacha trató de remediar la situación. Bueno, quiero decir que ella enfermó de todos modos. Habría ocurrido de todos modos. Y aquí está el beneficio. Cállate, pidió el viudo. Vino gente a despedirse, mucha gente, colegas y amigos, y también aquellos a los que había ayudado durante muchos años. Se acercaron al hombre, le dieron el pésame, dijeron buenas palabras sobre su mujer, y Peter se sintió orgulloso de ella. Estaba orgulloso de su maravillosa esposa. Lamentaba mucho que rara vez le dijera lo maravillosa que era, pero se alegraba de que a veces lo hiciera. Habían pasado unos días desde que Bárbara se había marchado cuando recibió una llamada telefónica de una mujer que se presentó como notaria y concertó una cita para leer el testamento. Peter se sorprendió, no sabía que su mujer había hecho testamento. Probablemente, ella decidió facilitarle el cobro de la herencia. Ella se había encargado de todo. Y ahora Peter estaba sentado en la cocina y fumaba por la ventana. Era temprano. Sara seguía durmiendo y él, por desgracia, sufría de insomnio. Quería irse a dormir y ver a Bárbara. Quizá incluso hablar con ella. El hombre suspiró y puso la tetera al fuego, debía tomar café, fuerte, caliente, negro. Quizá le animaría un poco, porque le pesaba mucho la cabeza. Peter sirvió el café humeante en una taza, se sentó de nuevo a la mesa y pensó. Recordó a Bárbara. Su vida, sus sueños y planes y deseos. Sí, el mundo había perdido muchas cosas. Ella había hecho tanto bien por la gente, por los niños desfavorecidos. Bárbara llegó a temer seriamente que el notario le dijera que la mujer había legado todo su dinero a algún orfanato u hogar infantil. Su amante le distrajo de sus pensamientos. Entró volando en la cocina, ansiosa, despeinada,
pero todavía irrealmente hermosa. Llegamos tarde, dijo, con la voz temblorosa por la excitación. Me he quedado dormida y no sabes por qué estás aquí sentada. Peter, como si hubiera salido de un aturdimiento, tomó un sorbo de café largamente enfriado y empezó a hacer las maletas. Aún así consiguieron llegar a tiempo, y llegaron a la oficina cuando aún faltaban 5 minutos para la reunión con el notario. Fue una suerte, no hubo tráfico ni accidentes por el camino. Su compañera tenía un aspecto lujoso, incluso demasiado lujoso para una ocasión como aquella. El ajustado vestido gris oscuro resaltaba las graciosas curvas de su figura, el cabello rubio claro fluía maravillosamente sobre sus frágiles hombros. Pero ahora Artag no estaba interesado en admirar a su compañera. Quería retroceder unos 5 años, cuando estas dos importantes mujeres no estaban cerca. La muchacha se dio la vuelta en el porche y, tratando de ocultar su irritación, se volvió hacia él. Él sonrió. Lo comprendió. Su señora estaba ansiosa por saber qué había heredado de Bárbara. Cuando entraron en la notaría, una anciana vestida muy modestamente, incluso pobremente, se apresuró a entrar. ¿Qué decir? Parecía una mendiga, y una niña adorable y encantadora, de unos 10 años. Pelo rubio y ondulado, grandes ojos grises. Peter la miró y no podía entenderlo. Esta niña le recordaba a alguien. ¿A quién? ¿Podría ser un pariente del difunto? ¿Quizás había conocido a esta niña alguna vez? Por si acaso, el hombre saludó cortés y amablemente tanto a la abuela como a su nieta. La anciana respondió con cautela, en cierto modo recelosa o reacia. Pero la niña sonrió ampliamente, lo que hizo que su alma se iluminara de inmediato. Miró a la anciana y a la niña como si fueran desagradables arañas en un tarro. Obviamente, no esperaba verlas aquí. Tomen asiento, sonrió la notaria, vestida con un elegante traje pantalón. Todos los presentes siguieron su consejo. Pensé que solo estarían aquí los seres queridos del difunto. Ella levantó sus finas cejas y dijo, los que aparecen en el testamento. Let's read the letter, she demanded as the door slammed shut behind her. At last we all know who they are. Sagolínena enarcó aún más las cejas, sorprendida o indignada, y dirigió a la anciana y a la niña otra mirada desdeñosa. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó Saolinena, apoyando el pie en la pierna. No. Ya están todos aquí. La notaria se comportó con profesionalidad y no reaccionó ante la negatividad de la caprichosa visitante. Se levantó, expresó sus condolencias, dijo unas palabras cariñosas sobre Bárbara, y luego sacó de un sobre grande una hoja de papel doblada 2 veces, escrita por ambos lados con pulcra caligrafía. Esta carta es para usted. El notario entregó la hoja al hombre. Puede leerla aquí. Aquí el difunto se lo explica todo. Aferró la carta con ambas manos. No podía esperar a estar solo para leer el último mensaje de su amada. No le cabía duda de que allí había escrito algo muy importante. A continuación, el notario comenzó a leer en voz alta el testamento, como era costumbre. Como era de esperar, se entregó una considerable cantidad de dinero a la fundación, que se dedicaba a la manutención de huérfanos. La señora arrugó la nariz al oír la cuantía de la transferencia. Pero el marido se quedó con todos los bienes inmuebles, los coches e incluso los negocios. El hombre, sin embargo, no tenía ni idea de lo que debía hacer con una red de ateliers. Nunca se metió de lleno en el negocio de su mujer, pero parecía que este ya era todo un mecanismo bien engrasado, funcionaba como un reloj, por sí solo. Bárbara había conseguido montar la empresa de tal manera que todo funcionaba sin su participación ni control directos. Y entonces el notario dijo algo que hizo saltar a Salinena. El difunto había legado una gran suma de dinero a una chica llamada Eva. La misma chica que estaba sentada frente a su abuela. Eva ni siquiera prestó atención a la cantidad. Era demasiado joven para darse cuenta de cuánto dinero era. Pero la anciana se dio cuenta de todo. Se estremeció, palideció y hasta se sonrojó.
Una servicial notaria ofreció inmediatamente un vaso de agua a la agitada visitante. ¿Quién es esta gente? Indignada. No las conocemos. ¿Son sus parientes? Obviamente no son primos hermanos. De lo contrario, el marido de la difunta los habría conocido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Todo esto se hace por ley? Legalmente, confirmó el notario. Es el testamento de la difunta. Una persona puede nombrar a quien quiera en el testamento. No tienen que ser parientes. ¿Quién es usted? Ya me he dirigido directamente a la anciana. ¿Estafadores? No se haga ilusiones, no conseguirá nada. Demostraré que estaba incapacitada cuando firmó el testamento. Es una persona enferma. ¿Y te habrás aprovechado de su estado? La miró. No con miedo, no, más bien con decepción. El hombre se dio cuenta de que al principio del encuentro la chica la había admirado. Claro, semejante belleza, solo una modelo de fotos. Pero ahora el ídolo se estaba convirtiendo en un monstruo ante sus ojos. Cálmate. Irritado tiró por encima del hombro el hombre. Él mismo no estaba sorprendido por este resultado. El hombre se dio cuenta de que su cónyuge definitivamente dejaría que parte de lo que había acumulado durante su vida fuera a la caridad. La niña y la abuela eran obviamente muy pobres. Seguramente su mujer quería ayudarlas. Pero, ¿por qué a ellas? ¿Y con una suma tan grande de dinero? Perdone, no protesto de ninguna manera, le dijo a la anciana. Si mi mujer lo ha decidido así, entonces está bien. Pero solo tengo curiosidad. ¿Cómo conoció a Bárbara? ¿Por qué le eligió a usted? La anciana lo miró atentamente a los ojos. Lee la carta y lo entenderás. Eva, tenemos que irnos. La chica se bajó de la silla con alivio. Estaba claro que lo que estaba ocurriendo empezaba a agobiarla. Verá, debo leerlo en privado. Ella levantó los labios con resentimiento, pero guardó silencio. Peter estaba sentado en una vieja cafetería que había frecuentado cuando era estudiante. Había elegido la mesa más alejada, contra la pared, detrás de los estantes y las plantas. Era tranquilo, apacible, acogedor. Y solitario. No había mejor lugar para leer por fin una carta. No era tan fácil librarse de la señora. Ella quiso estar con él cuando empezó a leer la carta. Incluso tuvo que levantarle la voz. Y ahora aquí estaba, solo con la carta. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Me pregunto qué quería decirle su amada. Bueno, hola, Peter. Si estás leyendo esta carta, significa que, por desgracia, me he ido. Es una pena, por supuesto. La vida es algo bueno. De todos modos, ya ha pasado todo. Así que es hora de que te enteres de todo. Te quiero. Sabes que tú también me quieres. Estoy seguro de eso, a pesar de tus aventuras ocasionales. Por cierto, se lo de Sara. Ojalá hubiera podido ver su cara cuando se enteró de la cantidad de dinero que legué a Ivy. Debió de ser divertido. Se estremeció. Así que ella lo sabía todo. ¡Qué pesadilla! Y él se había esforzado tanto por no disgustar a su mujer. Toda la energía que debería haber dedicado a luchar contra la enfermedad. No creas que no me ofendo por Sara. Lo entiendo todo. Eres el tipo de persona que no puede vivir toda su vida con una sola mujer. Una persona creativa que necesita inspiración, una musa. Pensó Peter, vaya. Su mujer le entendía mejor que él mismo. Ella es precisamente esa musa. Pero nunca dudé de que me querías, de verdad. Estuviste a mi lado en un momento difícil de mi vida. Me apoyaste, me cuidaste. Eso no tiene precio. Contigo no tenía tanto miedo.
Luchaste tan ferozmente por mí cuando ya me había dado cuenta de que eso era todo, cuando ya me había resignado. Pero no te rendiste hasta el final, no tienes ni idea de lo que significó todo para mí. Gracias por ello. Y que sepas que eres mi persona más cercana y querida. El hombre sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. El agudo dolor de perder a Bárbara le atravesó de nuevo el corazón. Sí, él sentía lo mismo. Ella había sido para él un alma cercana y afín. Eran más que marido y mujer, almas gemelas, espíritus afines. Él estaba dispuesto a mover montañas por ella, y ella haría lo mismo por él. Ahora hablemos de Eva. Una chica maravillosa, ¿verdad? Probablemente ya la has visto. Es tan dulce. ¿No te recuerda a nadie? Ella es como alguien que no es un extraño para nosotros dos. La conocí hace mucho tiempo. Hace 3 años. Entonces era solo una niña. Yo ayudaba a los orfanatos. Ella también es huérfana. Pero al menos tiene una bisabuela. Pero ella y su abuela viven muy mal. Y en ese momento la situación se volvió tan difícil que la anciana tuvo que entregar a su nieta a un orfanato. Fue duro para las dos, pero en el orfanato la niña se alimentaba y vestía, pero la bisabuela no siempre podía hacerlo. La vi en una actuación de Nochevieja. Los niños habían preparado un gran concierto. La bisabuela de la niña estaba en la sala. Ella, por cierto, lloraba sin cesar, secándose los ojos con un pañuelo. Un espectáculo triste. La niña me llamó la atención primero por su aspecto. La pequeña belleza me recordaba a alguien, solo que no me di cuenta de inmediato a quién. ¿Por fin te has dado cuenta? ¿O aún no? Pregunté a los profesores por el destino de la niña y me quedé horrorizada. Una niña de 7 años tuvo que pasar por algo que no todos los adultos pueden soportar. Al principio lo tenía todo para ser feliz. Vivía en una pequeña ciudad con su madre, su abuela y su abuelo. Es cierto que no había papá en la familia, pero esto no es raro hoy en día. Es cierto que muchos niños crecen sin padre. No hay nada sorprendente en ello. Eva era la favorita de todos. La joven madre le tenía mucho cariño. Se decía que dio a luz a una niña de un hombre muy favorito, y él las abandonó, no quiso ser padre, asustado. Menos mal que la madre tenía buenos padres. Por supuesto, no abandonaron a su hija en una situación difícil y aceptaron, apoyaron, y cuando dio a luz, muy servicial a la joven madre con una niña. Vivían así los 4, la abuela se dedicaba a la casa, el abuelo ganaba dinero para alimentar a la familia. Y la madre terminó sus estudios universitarios por correspondencia, porque ahora tenía un bebé en brazos. La niña creció sana y obediente. Sobre tales personas dicen, niños regalo. Su madre simplemente la adoraba. La abuela y el abuelo no la adoraban. En la familia no había dinero extra, pero los adultos la mimaban todo lo posible. Su madre tenía un sueño, ir al mar con su hija, enseñarle a la niña las altas olas, pasear con ella por la costa, respirar aire fresco del mar. Cuando la niña creció un poco, el abuelo decidió cumplir el deseo de su hija y su nieta. Consiguió algo de dinero y planeó un viaje al mar en el coche familiar. Así era más barato. Ella solo tenía entonces 4 años. Al principio todo iba bien. La familia pasó unas vacaciones maravillosas junto al mar. Todos sus sueños se hicieron realidad, paseos por la orilla, un bronceado sureño y hermosas fotos brillantes. Pero a la vuelta, de camino a casa por la autopista, hubo un terrible accidente. El coche perdió el control y cayó en una zanja. Más tarde se determinó la causa, resultó que el abuelo había sufrido un infarto al volante. Un viaje largo, calor, muchas impresiones, un cambio repentino de clima. Se juntaron muchos factores. Ese fue el resultado. El conductor salió casi ileso, pero no lo llevaron al hospital. La causa de la muerte fue ese mismo infarto.
su mujer murió en el acto a causa de las heridas. Su hija, la madre de Eva, fue trasladada al hospital, pero el estado de la joven era muy grave. Fue ingresada en cuidados intensivos. ¿Y qué pasó con la pasajera más joven? Es un milagro que sobreviviera. Solo un par de abrasiones, un susto, pero no un susto menor. La niña lloró por la noche durante mucho tiempo, y a menudo soñaba con este terrible accidente. La niña fue llevada a casa de su única pariente cercana, la bisabuela. Ella perdió a su yerno y a su hija en el accidente. La madre de la niña estaba muy grave, pero aún había esperanzas de que se salvara. Para el tratamiento hacía falta dinero, y mucho. Así que la anciana tuvo que vender el apartamento donde vivía la feliz familia. El tratamiento no funcionó. La madre no se salvó. La niña quedó huérfana. No tenía a nadie más que a una vieja bisabuela. No, había un padre en alguna parte, pero ¿cómo encontrarlo? La anciana no conocía los detalles de la historia de su nieta. No tenía ni idea de dónde podía estar su padre. Y necesitaba una hija, si ya la había abandonado. No había nada que hacer, la bisabuela empezó a criar sola a su pequeña nieta. Fue duro. No es fácil mantener a una niña pequeña a una edad tan respetable. La pensión de la bisabuela era miserable, su salud también era mala, no podía conseguir un trabajo a tiempo parcial. También había un subsidio, para formalizarlo y confirmarlo había que hacerlo todos los años, y a la vieja le costaba mucho trabajo. Tantos papeles que reunir, tantas oficinas por las que correr. Pero la anciana lo intentaba, corría, recaudaba, para que su bisnieta tuviera al menos ese subsidio mínimo. Y de alguna manera la anciana y la niña vivían mal, ahorrando dinero en todo, sufriendo ya, pero se mantenían a flote. Y entonces llegó la hora de ir a la escuela. El presupuesto familiar no podía soportar los nuevos gastos. Mi bisabuela hizo todo lo posible para que su bisnieta fuera a la escuela, incluso endeudándose. Y después vinieron tiempos muy malos, en los que ni siquiera el pan alcanzaba todos los días. Así que la bisabuela tomó la decisión y puso a la niña en un orfanato. Temporalmente, debido a la difícil situación financiera. Y entonces en aquel concierto, en el escenario, la vi, me quedé prendado de su aspecto y me dio un vuelco. Se parece mucho a ti. ¿Te diste cuenta? Los mismos ojos, la misma mirada, la misma extensión. Fíjate, y el lunar en su mejilla. Hasta el lunar es exactamente igual. Miré a la chica y me di cuenta de que ese tipo de coincidencias no ocurren. Y luego resultó que realmente no era una coincidencia. Peter se apartó de la carta. ¿Cómo no lo había adivinado enseguida? Evea realmente se parecía a él. No en vano la chica le resultaba familiar. Todos los días veía en el espejo casi las mismas facciones. Indagué más. Incluso tuve que contratar detectives. Y lo descubrí. De todos modos, no te caigas de la silla, o de donde sea que estés sentado ahora mismo, es tu hija. Antes oculté a propósito el nombre de su madre, o lo habrías adivinado enseguida. Y me gusta mantener las cosas intrigantes. Así es más interesante. Eso es lo que mi bisabuela me dijo, que dejaste a Julia embarazada. Asustado, no quería ser padre, no quería asumir la responsabilidad. Inmediatamente pensé que había algo mal. Así que, por supuesto, cavé más profundo otra vez. Descubrí que querías casarte, pero la boda no se celebró. ¿Por qué? Localicé a su mejor amiga. Ella me lo dijo. El padre de la chica estaba en contra de la boda. Envió a su hija al hospital, pero resultó que no podía hacer nada, ya habían pasado todos los plazos. Ella parecía quererte mucho y rogó a sus padres que la dejaran convertirse en tu esposa. Sobre todo porque ya habías presentado una solicitud, pero su padre se mostró inflexible. Pensó que, siendo esposa y madre, su hija seguramente no terminaría la universidad, y así lo decidió. La hija da a luz,
vive con sus padres, ellos la ayudan con el bebé, y ella termina sus estudios, se labra una carrera, y luego hace lo que quiere. Pero el accidente ocurrió poco después de que ella obtuviera su diploma. Quién sabe, quizás si hubiera seguido viva, te habría encontrado antes. Probablemente lo habría hecho. Bueno, la bisabuela de Eva simplemente no sabía quién era el padre de la niña. Así que no podría encontrarte aunque quisiera. Esa es la historia. Si no hubiera sido por el azar, la niña seguiría sin padre. Ahora espero que entiendas por qué le dejé una herencia tan grande. Es tu hija. Tenía que ayudar a esa chica. No fue solo dinero, espero. Creo que di algo mucho más valioso, encontrarle un padre a la niña. Sé cuánto anhelas tener un hijo, un bebé propio. Y aquí tienes una hija hecha y derecha, ya crecida. Interesante, con sus propias opiniones y personalidad. Ella es maravillosa, y te necesita, mucho, mucho. Y tú la necesitas a ella. Solo hazme un favor, no hagas de Saroline la madrastra de la niña. Hará de su vida una pesadilla. Encuentra a otra persona que sea más empática y comprensiva. Te mereces algo mejor que eso. Y Eva también. Creo que sois las personas más cercanas, os reuniréis y viviréis felices para siempre. Ojalá pudiera estar ahí para vosotros. Te quiero y te beso. Cuidaos el uno al otro. Peter, que había terminado de leer, solo entonces se dio cuenta de que le temblaban las manos. Como epílogo, la esposa había dejado la dirección de la chica y un enlace a una prueba de ADN, que, según resultó, aquella mujer asombrosa había conseguido realizar a escondidas de su marido. Peter no dudaba del resultado de esta investigación. Soplaba una ligera y fresca brisa del mar. Hacía demasiado frío para nadar. Pero pasear por la orilla con aquel tiempo era un placer. Un hombre caminaba por la arena de la mano de su hija. Era difícil acostumbrarse, pero qué agradable era decirle a alguien, esta es mi hija. Hablaban mucho, viajaban mucho, hablaban de todo en el mundo. Peter se sentía absolutamente feliz. Y sabía muy bien a quién tenía que agradecer esa felicidad, a Bárbara. Increíble, única. Inteligente, sensible, amable. A veces a Artag le parecía que ella estaba en algún lugar cercano, mirándoles a él y a su hija y sonriendo satisfecha.